de julio del 2026. Vamos entonces a continuar con nuestro tema. Y pues el día domingo que estuvimos dando el estudio, hablábamos acerca sobre cómo es que Jesucristo nos blinda o nos prepara o nos protege para enfrentar, pues ahora sí que los tiempos que nos están tocando vivir. Entonces, les voy a poner ahorita mi presentación. Vamos a ver que esto nos permita hacerlo bien. Ahí va. Entonces, les ponía yo estas palabras, ¿no? Que son cómo nos brinda nuestro Señor Jesucristo, que es por poner un ejemplo, porque en realidad creo que si analizamos, que de hecho eso voy a hacer en el subsecuente desarrollo de esta misma guardia, ¿verdad? Que hay más palabras que podemos añadir, pero aquí, por ejemplo, para comenzar puse estas, ¿no? Libertad a través de saber amar, a través de la resiliencia, de la sabiduría, de la responsabilidad, del ejemplo y del perdón. Ese es las que se me ocurren ahorita, ¿no? Entonces, vamos a ver, vámonos ahora, vamos a comenzar desde la última que no me tocó, o bueno, creo que esta fue la que hablamos el día domingo. Me dicen si se ve bien o no, que es en Mateo 7 del 1 al 5, que ahí habla acerca de el perdón. Y vamos a pedirle a nuestra hermana María Esther, si me puedes leer, María Esther, Mateo 7 del 1 al 5, por favor. Sí, hermano, te lo leo. A ver, adelante. 7 del 1 al 5. Del 1 al 5. Uh-huh. Dice, dejen de juzgar para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados, y con la medida con que miden, se les medirá. Entonces, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano, pero no miras en cuanto a la viga que tienes en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, permíteme extraer la paja de tu ojo, cuando mira, hay una viga en tu propio ojo? Hipócrita, primero extrae la viga de tu propio ojo y entonces verás claramente cómo extraer la paja del ojo de tu hermano. Hasta ahí, gracias. ¿Hasta ahí? Hasta ahí, así es, muy bien. Bien, mis hermanos, fíjense bien cómo, en mi opinión, no sé, ustedes me dirán también qué consideran, qué opinan, cómo es tan importante este elemento en el cual nuestro Señor Jesucristo nos permite entender que obviamente nosotros como personas, ¿verdad? Como gente que vivimos rodeados, por ejemplo, primero pues de nuestros padres, ¿no? ¿Quiénes son los primeros que conocemos nosotros como seres vivos? Nuestros padres. Y de inmediato, pues si tenemos hermanos, ¿verdad? También si tenemos tíos, abuelos, y después empezamos a conocer a la gente que rodea a la familia, que son, pues, amigos de la familia, gente, vecinos, ¿verdad? Y obviamente, pues, quienes tenemos la oportunidad de que nos mandaron a la escuela, pues empezamos a conocer a los compañeros de la escuela, empezando, pues, desde el kinder, la primaria y etcétera. Entonces, mis hermanos, en este trayecto de ir creciendo, de ir relacionándonos con las personas, es, es inevitable que nos topamos con personas que no piensan como nosotros y con personas que no actúan como nosotros. Y entonces aquí Jesucristo nos está diciendo que obviamente creo yo que sería inevitable que tenemos esa tendencia a juzgar a los demás, ¿sí? Pero creo que aquí una de las cosas que Jesús nos permite reconocer y entender es que si nosotros pasamos la vida juzgando a los demás, solamente lo que hacemos es tener una carga pesada que solamente nos va a amargar.
y que nos va a consumir el alma, porque creo que eso hasta eso hace, te enferma y te consume el alma, porque nunca vas a terminar de obtener, es que ¿cómo puedo decirles? Yo no puedo pretender que todo el mundo sea como yo, o que haga las cosas como a mí me gustan, o que hable como yo hablo, o que haga lo que yo hago. Creo que ese es un absurdo. Entonces, vean cómo aquí nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, es que libérate de eso. Yo decidí poner como título en esta frase de Jesús aquí en Mateo 7 del 1 al 5, yo puse perdón, pero no sé si ustedes creen que podría usarse otra palabra. Puse el perdón porque lo que uno hace al ver los errores de las personas, eh, yo puse perdón porque reconoces o entiendes que piensan diferente a ti y que si bien es cierto que si hacen cosas que tú crees que no son correctas, obviamente tú no las haces, ¿verdad? Pero en esta acción, creo yo que lo que representa es no usar pues ese sentimiento de juzgar al otro como algo que te permita perder la visión de tu propia vida, creo yo, porque entonces el punto es, así como yo puedo pensar que ustedes hacen cosas que a mí no me gustan, yo, ¿cómo no puedo imaginarme que yo también hago cosas que a lo mejor a ustedes no les gustan? Todos estamos bajo la misma mecánica, ¿sí? Así como yo puedo, o como ustedes podrían disgustarme a mí, tal vez yo también hago cosas que los disgusta a ustedes. Y aquí el punto que creo que nos hace reflexionar nuestro Señor Jesucristo es, del único que tienes control en realidad es de lo que haces tú. Porque por eso les puse esas palabras, hay el pensar, el sentir, el hablar o el comunicar y el actuar es algo que solamente es responsabilidad de tú mismo, ¿sí? Entonces, eh, creo que el punto aquí que destaca Jesucristo es, tú ocúpate de lo que tú eres, ¿sí? Júzgate tú solo, a ti mismo, porque en la medida que porque mis hermanos, ¿cómo podemos juzgarnos a nosotros mismos? ¿Cómo hacemos ese proceso de juzgar? Digo yo, ¿cómo lo hacemos? Este, un proceso de juzgar requiere, ay, perdón, se me acaba. Un proceso de juzgar requiere que, a ver, digan ustedes, ¿qué para poder juzgarte a ti mismo, qué necesitas? A ver, los escucho. Miguel, ¿qué necesitas Analizas para tus actos, analizar? tu forma de actuar con relación a las personas que te rodean, al prójimo. Bueno, vamos a quedarnos ahorita con analizarte. Analizas tú. Analizante. ¿Qué más haces, Miguel, para juzgarte a ti mismo? Guardar mi boca, hermano. Lo que digo. Pones Dominar. atención a lo que dices o no dices, O no dice exactamente. ¿no? Rocío, ¿qué más le agregas a cómo aprendes a juzgarte a ti misma? Yo creo que primero, antes de juzgarme, aquí tengo que ver con qué me estoy comparando, porque puedo juzgarme para las cosas buenas y para las cosas malas. ¿Sí? Entonces, primero que nada, tengo que ver con qué me voy a comparar para entonces entrar en un juicio, porque las cosas buenas, para mí puede ser bueno, a lo mejor para ti es malo y al revés. Entonces, tengo Claro, que ver primero dónde están asentados mis valores y ya de correcto. ahí reconocer definitivamente cuando le estoy regando. Claro, gracias. A ver, nuestra hermana Mercedes, ¿qué haces tú, mi hermana, para juzgarte a ti misma? Fíjate que yo lo que hago, que aquello que aprendo aquí en los estudios, lo retengo, ¿sí? Y entonces digo, no, esto que estoy haciendo no está mal, ¿no? Ujú, Es decir, la capacidad, no por decirte así, de perdón, ujú, ¿sí? ujú. Entonces siempre he dicho, es como cargar, ¿no? Como la piedra, ¿no? Del pípila, ¿no? Sí,
que si no tienes perdón para la gente, pues cargas, ¿no? Con esa piedra, ¿no? Entonces, para mí sería el parámetro, ¿no? La palabra del Señor, ¿no? Ujú. Sí, sí, gracias. A ver, mi hermana Raquel. Raquel, ¿tú cómo haces para juzgarte a ti misma? Raquel Juan. Raquel, ¿tú? Bueno, dice que no puede hablar ahorita. Bueno, está bien, manita. Vamos a ver a nuestra hermana Erika. Si estás ahí, Erika, ¿cómo haces para juzgarte a ti misma? Hola, manito, sí, ¿qué pasa contigo? Te bendiga. Pues ser objetiva, ¿no? Ok, Ver qué es a dónde quiero llegar ok, y qué es lo que me hace falta para llegar allá, ¿no? ok. Y Muy bien, pues muy bien. tratar de ser, pues, claro en mis pensamientos. Ok, gracias, gracias. A ver, Janet, ¿tú qué haces para juzgarte a ti misma? ¿Me oyen? Sí, te oigo, adelante. Pues yo creo que comparar, ¿no? Como dice Chío, comparar primero o poner tu balanza, ¿no? O sea, qué es lo bueno que estás haciendo tú Ujú, y qué es lo bueno que hace la persona y comparar, ¿no? ok, ok, Para así pues, juzgarme, saber mis errores y corregirlos, ¿no? ok, ok. Muy bien, a ver, Lidia, no sé si quiera participar, si no le incomoda. Ahí a Ah, la cuenta de Lidia, ¿qué haces para Cri- juzgarte a ti misma? Nuestro Señor Jesucristo los bendiga. Hermano, pues yo me juzgo todos los días mis errores, tratar de corregirlos, dar lo mejor de mí y tratar de ser una buena persona y una buena hija de Dios. Y siempre, sobre todo en el trabajo, tratar siempre de hablarles a mis compañeros de mi Señor y siempre tener en mi boca a mi Señor. Ok, gracias, gracias, mi hermana. Muchas gracias. Dice aquí nuestra hermana, ay, espérenme, es que aquí en el iPad, déjenme ver dónde veo los mensajes, porque se me esconden. A ver, porque aquí le puse. Nuestra hermana Raquel nos pone, necesitamos humildad para primero reconocer mis errores. Muy bien, gracias, mi hermana Raquel. Si nos damos cuenta, mis hermanos, es un proceso que requiere voluntad. Creo que podemos coincidir que todas las expresiones que han dicho ustedes son buenas, ¿no? Pero que definitivamente requiere una voluntad de uno. Debe haber una intención de uno de quererse uno juzgar. Si no es una intención de tu parte, no lo haces. No lo haces simplemente. Entonces creo que podemos coincidir que el primer punto es que tú lo intentes. Pero entonces aquí el punto está que yo veo que Jesús dice, hazlo tú, lo que a ti te toca, porque es lo único que realmente tienes control, porque nunca vas a tener el control ni lo que tu padre piensa, o tu madre, o tus hermanos, o tu vecino, o tus hijos, o tus compañeros de trabajo, o tu jefe. Eso escapa de tu capacidad. Y si tú intentas corregirlos, porque parte del acto de juzgar es cómo te corriges, creo yo, ¿no? Si haces el juicio es porque puedes corregir, pero si tú intentas hacerlo hacia los demás, te vas a desgastar, ¿sí? Te vas a simplemente a morir en el intento. Y no es el punto, porque como vemos en otros textos, bien claro, Jesucristo solamente nos advierte que debemos dar cuentas de nuestros propios actos. Entonces creo que, ¿por qué puse yo el perdón? Porque entonces es inevitable que nuestros hermanos, nuestro prójimo, en varias ocasiones va a cometer faltas que a nosotros nos van a incomodar o a enojar o que precisamente vamos a juzgar que así no deberían de ser. Entonces, Jesucristo creo que aquí nos invita a
considerar eso, de decir, bueno, si veo el error de los demás, pero debo primero de trabajar en los míos. Y por supuesto, lo que yo veo que no me gustaría hacer, pues exactamente no lo haces, ¿verdad? Y en la medida, eso ya vendría en otro texto, ¿no? En la medida de lo posible que se te permite, por supuesto que puedes exhortar, pero obviamente depende de otras circunstancias, pero eso ya vendría en otro texto. ¿Cómo puedes tú a lo mejor exhortar? Porque, por ejemplo, es muy diferente cuando ves un error de tu hijo, pues obviamente pues tienes la autoridad de ir más directamente a él, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando es de hijo a padre, pues depende de qué relación tengas tú con tu papá o con tu mamá. Si tienes esa franqueza de hablarle tal vez y decirle lo que tú consideras como un error. Ahora, muy diferente, por ejemplo, también con la gente en la calle, ¿no? O con un compañero de trabajo, o si eres jefe, o sea, eso ya lo tomaríamos para otro texto. Pero aquí al menos lo que veo que Jesucristo nos invita a reflexionar es eso, decir, no estés cargando con los errores de los demás, ni intentes que vas o que tu misión es corregirlos, porque te vas a desgastar y porque reconoce que tú también seguramente cometes errores. Y entonces si vas a perder el tiempo estando viendo los defectos de los demás, ¿cuándo te vas a poner a trabajar en los tuyos, no? Porque definitivamente, como bien dijo Jesús, cuando acusaban a la mujer, ¿se acuerdan de esa escena de cuando acusaban a la mujer que había cometido adulterio? Y los hombres llegaron con Jesús, le dijeron, esa mujer cometió adulterio, la encontramos en la acción y tenemos que apedrarla. Y Jesucristo pues empieza a escribir en la arena, ¿verdad? En la tierra. Creo que pues nosotros entendemos que empezó a escribir cosas que ellos mismos también hacían. Y entonces ellos les avergonzó verse reflejados en lo que estaba escribiendo Jesús. Y entonces, pues ahora sí que, pues creo que de hecho no está escrito en la frase, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Como tal, no está escrita. Me parece que no, pero es la idea que viene en ese texto, ¿no? En ese ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, para entonces resumir en este primer punto del perdón, creo que eso es algo que nos ayuda y nos blinda, porque eso es algo que nos da esa capacidad de que las cosas desagradables que vamos a vivir como humanidad, que no contaminen nuestro corazón, porque de que va a haber y hay personas o que nosotros mismos aún estamos, eh, eh, pues, ¿cómo quería decir? Que aún podemos cometer errores, eso es algo innegable. Propensos. Ándale, propensos. Todos estamos propensos a cometer errores, estamos propensos a contestar mal, estamos propensos a enojarnos, estamos propensos a desesperarnos, a tener nervios, ¿no? Y así como yo estoy propenso a eso, todos ustedes y toda la gente que me rodea, independientemente que sea cristiana o no sea cristiana, o sea mormona, o sea de lo que sea, todos tenemos esa misma predisposición al error, ¿sí? Entonces creo que por eso Jesucristo dice, a ver, blíndate, porque las cosas pueden seguir, y más conforme nos vamos acercando precisamente a la era de la bestia y del anticristo. Por eso dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, eso es un tesoro que debemos proteger, el amor que nosotros podamos sentir hacia los demás y hacia nosotros mismos. Entonces, si nos fijamos mucho en los errores, ese amor se nos va a empezar a enfriar, ¿no? Porque empiezas a decir, no, pues yo, ¿por qué? Entonces, ¿para qué hago? Si nadie me dice las gracias, que es un error, ¿verdad? Nadie me apoya, nadie me hace segunda, todos groseros, todos. Entonces, empiezas a cargar los errores de los demás y te empiezas a marchitar. Y entonces dice Jesucristo, no,
Tú déjalos, no los cargues, porque eventualmente tú no conoces en qué momento una persona va a recapacitar, porque así como esa persona puede tardar en recapacitar, nosotros también, la pregunta es si yo cuánto tiempo he tardado en recapacitar también, ¿no? En lo que hago o dejo de hacer. No sé si alguien más quiera opinar algún otro elemento de del perdón antes de pasar al siguiente. Yo solo un comentario, A ver, hermano. dime. Pues todo es a causa de nuestra imperfección, ¿verdad? Todo esto, o sea, no somos perfectos y por lo tanto, pues cometemos muchos errores y tratamos de ser, pues, mejores, ¿verdad? Claro que sí, manita, así es. Sí, que el Pero Señor te fíjate bendiga. que Sí, no, no, sí, adelante, sí. adelante, sí. Que lo bonito de todo esto, mi hermana María Esther y hermanos, es que a pesar de esta fragilidad que tenemos, cómo es que de todos modos, bajo la misericordia de nuestro Señor Dios y nuestro Señor Jesucristo, Él dice, tú échale ganas. Por eso dice en el mismo texto, bueno, ocúpate de la viga de tu ojo, ocúpatela, órale, puedes, tú puedes. Y si te ocupas, así te lleve toda la vida, sacarte la viga de tu ojo, hazlo. No hay problema, pero lo importante es que te ocupaste. Lo importante es que decidiste ocuparte, sacar la vida de tu ojo y no perdiste tiempo tratando de sacar la paja del ojo de los demás, ¿sí? Porque eso sería lo terrible, que pierdas el tiempo tratando de sacar la paja de los otros y tú llegues ¿no? Llegues con Dios con una viga semejante, horrible saliendo de tus ojos, ¿no? Y pues esa es la vergüenza, ¿no? Al final de cuentas, imagínate, ayudaste a todos y tú no corregiste nada de ti mismo, ¿no? Bueno, te digo algo también, Sí, adelante, que Joyce. como dice las escrituras, ya ves como dices tú, que nadie agradece nada, porque dice el Señor que si hacemos algo, porque no esperemos las gracias, porque pues si lo hacemos, lo tenemos que hacer de corazón y humildad y con misericordia, porque la gente ahorita ya, como dices tú, los valores ya no lo persisten, ya no lo saben para decir, para agradecer, para nada. Entonces, pues si vas a hacer algo, pues no esperes un abrazo, un gracias, hermano, lo que sea, porque pues, pero mientras lo hagamos nosotros, pues la gracia se lo damos a nuestro Señor Jesucristo por permitir hacer esa obra a la persona que se necesita. Y ahorita te digo porque no sé si les comenté de la persona que les dije que se enfermó, que creíamos que tenía SIDA y que todo eso, gracias a Dios, salió bien del hospital y se paró enfrente de mi casa y se me quedó mirando así. Y la mera verdad, hermano, lo primero que hice, pues agarré un dinerito, fui con ella, dije, mira, Marigel, o sea, yo he estado orando por ti y di tu caso a la iglesia, le digo, y la mera verdad que, pues te ayudo con este poquito, manita. Y yo quisiera tener más y pues para ayudarte, pero en el nombre de Cristo Jesús, yo te digo que sigas adelante, que sigas tu camino, que escuches tu palabra. Y la mera verdad que, pues en lo que yo te pueda ayudar, me dice, sí, te pido algo, Yoyi, si me puedes hacer una sopa, te lo voy a agradecer mucho. Y hermano, y en ese momento acababa de hacer una sopa juliana, que cuando llegó le di un platazo y se puso muy contenta. O sea, son cosas que uno, la mera verdad, se siente bien haciendo a otra persona, aunque no te den las gracias, la mera verdad. Yo no esperaba que me diera gracias, pero yo de corazón, pues todos nosotros estamos para eso, no Así para es. como tú criticar ni hablar ni nada, porque si entonces lo hacemos, ¿de qué nos sirve? No nos Claro. sirve de nada. Ujú. Señor los No, bendiga. Dios te bendiga, Mariana. Pero fíjate que como decía yo, o sea, en el punto de reconocer, por ejemplo, como me dijo, acuérdense, como ahorita antes le voy a dar la palabra a nuestra hermana Mercedes y luego a Miguel, ¿se acuerdan de la vez que me subí a la banqueta para bajar un garrafón de agua y llegó el tránsito y entonces yo me enojé porque me estaba multando y le dije, oiga, aquí en mi banqueta todas las mañanas llegan los padres de familia a dejar a sus hijos aquí en la Cerradel, en la escuela, y se suben a la banqueta.
Y entonces en el tránsito me dijo, sí, pero usted deje de hacer lo malo que hacen los demás, ¿no? Entonces, pues yo me quería justificar diciendo, oiga, pues si otros lo hacen, sí, pero pues no, usted no lo haga. Entonces, obviamente, mi hermana, cuando reconocemos algo que alguien más hace que no es adecuado, ¿verdad? Pues si lo reconoces y tú, entonces haces tu labor de no hacerlo igual, ¿no? Pero repito, ya en otro texto veremos el elemento donde cuando se da la oportunidad, pues sí puedes a lo mejor en su momento explicar o reconvenir, ¿no? Pero ya depende de la persona, pero sí lo importante es no cargar con ese rencor o con ese coraje cuando las cosas y las personas pues cometen todas las faltas que podrían cometer, ¿no? A ver, nuestra hermana Mercedes y luego Miguel, adelante, nuestra hermana Meche. Y mira, es que yo lo que advierto aquí no es que la crítica tiene un efecto nocivo, Ujú, porque evidentemente es un juicio sí, que de forma personal tú estás haciendo respecto usualmente de sí, terceras personas, ujú, ¿sí? Y otra cosa sería reconvenir, ¿no? ujú, Porque si tú ves que alguien está haciendo o diciendo algo, expresiones inadecuadas, yo no considero inapropiado, ¿no? Decirle, oye, no, espérate, ¿no? Y el ujú, perdón y lo que estamos tratando, ¿no? Ahorita, ¿no? ujú, ujú, Entonces, eso que hace reflexionar, ¿no? A la gente, ¿no? ujú, ujú, Entonces, en efecto, ¿no? Como dice el Señor Jesucristo, ¿no? No juzguéis para no ser juzgados. Sí, es ujú, decir, en esa situación, ¿no? Es decir, tú ves algo malo en la gente, pero también debes decirte tú, yo lo estoy haciendo, claro, que sería también, ¿no? Una situación, ¿sí? claro, claro. Dios les bendiga. Dios te bendiga. O sobre todo este punto donde precisamente, por ejemplo, ¿no? Que es el punto de que ves a alguien que hace algo equivocado, tú juzgas y, por ejemplo, es muy común a partir de ese momento dices, no, pues ya no le voy a hablar. Ya haces como un castigo, ¿no? Como yo vi que fulana no me dio los buenos días, yo digo que es una grosera, entonces a partir de ahora no le hablo. Ya viene tu reacción. Cuando no conoces o no tienes idea de a lo mejor no te vio o tiene dolor de cabeza o le dijeron algo muy horrible en el trabajo o vete tú a saber mil un cosas que pudieron haber estado pasado que esa persona ni siquiera se dio cuenta que te dijo o no te dijo, pero tú ya juzgaste y tú ya también hiciste una sentencia y a partir de ese momento la tratas mal porque entonces ya no hizo como tú esperabas, ¿no? Entonces creo que por ahí también va la idea de que Jesucristo nos dice eso, ¿no? A ver, adelante, Miguel. Sí, hermano, ahorita escuchándote y había que retomaste lo del tránsito cuando te dijo la cuestión de lo que estabas haciendo, Sí, ve la situación, ¿no? Que el que te lo dijo no fue otro civil, porque si hubiera sido otro civil, tú le contestas. Tal vez si no tengas temor de Dios, le contestas con malas palabras, pero ah, como era una autoridad, tú te quedaste así. Y eso mismo pasa con nosotros. Cuando lo digo por mí, ¿no? Cuando estamos en el mundo y aceptamos la palabra, escuchamos la palabra del Señor y ya estamos caminando en el Evangelio, queremos que las otras personas, tal vez en nuestro subconsciente, no cometan los errores, pero no tenemos la autoridad. ¿Por qué? Porque no reprendemos al hermano con amor, sino que como con una autoridad como la del tránsito que te dijo, usted no lo haga. Así queremos decirle a un hermano, oye, ya no hagas eso, porque tal vez yo lo hice, ¿verdad? sí, Pero no le doy toda la explicación al hermano, sino no lo hagas porque está mal. Entonces el hermano dice, bueno, ¿y este quién es? ¿Qué sí, autoridad tiene? O sí, sea, pero si lo vemos en cuenta que si ese hermano por amor, tal vez te lo está diciendo, pero nosotros con nuestro escudo de malcriadez, pero ¿por qué me está diciendo? No le vuelvo a hablar. claro, Cuando lo vea, le corto el paso. Entonces, sí, eso es lo que tú estás diciendo. O sea, claro, tal vez lo que falte sean palabras de amor para reprender o para dejarles saber a las personas. Te digo, por un ejemplo aquí, a un muchachito tú no le puedes decir nada, porque tú le dices, mm, oye niño, no, porque inmediatamente te hablan a la policía. mm, Entonces lo que dices tú, pues que haga lo que quiera. Total, sus papás que vengan y lo reprendan.
Eso es todo, manito. Te dejo para que Sí, sí, prosigas no, con tu tema. Señor te gracias, bendiga. gracias. Sí, porque normalmente ahorita me hace recordar esa expresión que si alguien le dices algo a alguien y alguien te podría contestar y decir, ¿y tú quién eres? ¿Tú quién eres para decirme qué no hacer si tú ni me mantienes, ni estás casado conmigo, ni me das de comer, ¿no? Entonces, pues es una respuesta que posiblemente te podrían dar de inmediato, ¿no? Mira, si tú ni me mantienes, ni me digas, ¿no? Pero creo que sí el punto aquí es esa reflexión que Jesucristo nos hace de que si vamos a cargar con los errores de todas las personas, nunca vamos a acabar. Entonces, y que hay que reconocer que cuáles son los nuestros, que son los que realmente tú debes de entender para conocerte, ¿sí? En la medida que tú haces eso, tú te conoces a ti mismo. Y entonces vamos a ver rápidamente uno más antes de entregar mi guardia. Vamos a ver el siguiente. El siguiente es la responsabilidad. Sí, es el siguiente. La responsabilidad o el ejemplo, así le puse, que también es una forma en que la cual nuestro Señor Jesucristo nos permite cómo nos podemos blindar de lo que vamos a vivir, de lo que ya estamos viviendo, ¿no? Que sería lo que dice Mateo 5 del 13 al 15. Aquí lo voy a leer yo para ir un poquito más rápido. Dice, Jesucristo, vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada afuera y hollada de los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Entonces dice ya el 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, si ustedes me permiten, tal vez aquí está cómo se conecta el anterior con este. Si en el primero te dice, no juzgues, creo que aquí nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo que la mejor forma, digamos, de reprender a los demás es a través de las obras. Sí, porque si bien dice un refrán, ¿no? Que la palabra, ¿cómo dice? Algo así como que la palabra exhorta, pero el ejemplo arrastra. No sé si lo han oído, esa expresión. Que lo que más afecta a una persona es cuando tú ves el ejemplo, ¿no? Yo como tengo mucho el caso de uno de mis jefes, de donde yo trabajo, que bueno, para empezar, tenemos los ejemplos de nuestros hermanos que nos anteceden en esta congregación, que somos testigos, ay, perdón, se me apagó esto, aguanten, que somos testigos de su dedicación, de su esfuerzo, de su trabajo, en dar estudios o en salir a predicar o en preparar temas. Entonces creo que ese ejemplo a nosotros nos motivó en cierta manera a continuar con esta labor, creo yo, ¿no? Pero también podemos dar testimonio de mucha gente que hemos conocido a lo largo de nuestra vida, que tus obras son las que invitan a los demás, ¿sí? Por supuesto que habrá un momento donde tú puedes hablarles, pero lo que más impacta es la obra. Y por eso dice Jesucristo, date cuenta que cuando tú pones atención, a mí me gusta, ¿se acuerdan que también les he dicho que me gusta mucho la frase que le dijo el rey David a Salomón antes de morir? Que le dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Esa frase me gusta mucho. Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Es decir, haz las cosas de buena gana y con entusiasmo y con gusto. Si no, no las hagas. Y creo, mis hermanos, que esa es la clave de lo que tú quieras hacer. Si vas a hacer algo, hazlo así, si no, no lo hagas. Y entonces aquí Jesucristo te está diciendo, más allá, fíjense, mis hermanos, más allá
de propiamente hablar del cristianismo o de Jesús o de Jehová. Lo que impacta en la gente, mis hermanos, es lo que haces, la forma en que te expresas, la forma en que actúas, la forma en que haces tus acciones. Esa es la luz del mundo, esa es la sal de la tierra. Y con ese ejemplo, mis hermanos, es como nosotros, el ejemplo puede llegar a redarguir el corazón de otras personas. Porque entonces cuando alguien va contigo y te agrede verbalmente y tú no contestas con la misma agresión, sí te puedes defender indudablemente, pero no contestas con ese mismo rencor, por supuesto que redarguye en los corazones de las personas. Pero obviamente hay que tener esa fuerza para saber resistir esas incitaciones pues a actuar igual, ¿no? Pero sí redarguye, tal vez no las vemos, ¿sí? Pero obviamente ese es el otro gran tesoro que tenemos que dice, tu obra la ve, obviamente la ve Dios, es el primer punto, que no debes de tener duda, la ve Jehová y la ve Jesucristo. Y la gente, aunque no te diga, también la ve. Porque creo que nosotros también podemos hablar lo mismo de los actos de nuestros prójimos que queremos mucho y de gente que también a veces no conocemos y que hace cosas a favor de nosotros, ¿sí? Y que agradecemos sus actos, sus acciones que nos impactan también. Entonces, ese es el punto. Tu, tu obra, tus obras son las que son esa luz, ¿sí? Entonces, por eso dice, deja de poner atención a los errores de los demás, corrígete a ti mismo para que entonces tus obras tengan un impacto que nadie lo puede detener, ¿sí? Un impacto que nadie lo puede hacer menos, porque sí impactas a la gente, aunque no te lo digan. Tú no sabes de qué manera positiva vas impactando poco a poco a los demás. Bien, mis hermanos, pues les agradezco a todos ustedes que me hayan acompañado. Seguiremos analizando los demás textos que preparé, bueno, que todavía tengo aquí, que son, serán todavía varios a analizar. Adelante, adelante. ¿Alguna última pregunta o comentario? Sí, fíjate que es muy importante, ¿no? El transmitirle a la gente lo que uno es, ¿no? Ahorita brevemente, ¿no? La gente falta y me dice, ay, deme una comisión para que no le descuenten, ¿no? Y Ujú, entonces, me di cuenta la semana pasada, ¿no? Que presentan ellos, comisiones, porque esas comisiones yo nada más pongo mi rúbrica y quien firma es mi jefe, mi director, ¿no? ujú, Y entonces me di cuenta de eso, pero previamente en la mañana una compañera me había dicho, dice, ay, licenciada, yo quiero decirle una cosa, que yo estoy muy contenta aquí en esta oficina, porque usted es muy buena. Porque usted dice, tiene una, nos tolera mucho, ¿no? Y nos concede todo, pero y abusamos de usted. Entonces, al rato se dio esa situación de que alguien dice, se hace, ¿verdad?, su comisión y ujú, para presentarla, ¿no? Para que le justifiquen el día. Y ujú, entonces me percato de eso. Se percatan otras personas y le dicen, oye, no, tienes que pasárselo a la abogada porque ella tiene que poner su rúbrica. Y entonces ahí me di cuenta, ¿no? Y entonces sí tuve que hablar con una de esas personas y decirle, oye, me parece esto es un abuso, ¿sí? ujú, Las comisiones no se dan, ¿no? Porque tú te las quieras dar, porque tú necesites justificarte un día, ¿no? ujú, Las justificaciones se dan porque yo evalúo la situación, la cuestión por la cual, ¿verdad? No pudiste venir. Y al final de cuentas yo trato de ser humana y considerado, ¿no? Con todos ustedes. Pero ahí sí vemos, ¿verdad? Que a veces no decirle a la gente, ¿verdad? Pues provoca el abuso, claro. Ujú. ¿sí? Así es, así es. Gracias, mi hermana.
Por eso, en la siguiente vez que me toque, vamos a analizar el otro texto que también nos ayuda a concatenar los otros dos que hemos visto, ¿no? Bien, mis hermanos, pues agradezco mucho su presencia y voy a proceder ahora a entregar la guardia a nuestro hermano Ricardo Guerrero Carlín. Que Jehová le bendiga y le guarde.